Konnichiwa Mina, ha pasado mucho tiempo desde mi último episodio y me disculpo, pero como dice un compañero mío de trabajo, es momento de llamar a un exorcista, porque me ha pasado de todo. Desde irresponsables al volante chocando mi auto hasta una extracción de muela de urgencia por una infección. Agradezco la paciencia y el apoyo que me han brindado y por sobre todo quiero agradecer a Lucas Álvarez que ha estado al pendiente de mi podcast. Un saludo enorme para vos. Ahora sí, a lo que vinimos. Mis queridos oyentes, en esta ocasión, y si habláramos de To Be Hero X, una serie animada basada en un donghua original que llegó a Crunchyroll y que capítulo a capítulo desnuda una verdad muy incómoda para la sociedad globalizada: el éxito a través de una fotografía en Instagram. To Be Hero X plantea un mundo donde la heroicidad depende de la fe cuantificada del público. El índice de confianza de cada héroe se mide, se colecciona y determina sus poderes y ranking. Esa premisa convierte la serie en un experimento narrativo sobre los efectos de la metrificación de la reputación en plataformas mediáticas. Cómo los individuos se vuelven producto, cómo el público regula a sus ídolos y cómo la presión por tener éxito se transforma en violencia simbólica y real. La serie no solo presenta una fábula de superhéroes, modela en clave fantástica fenómenos contemporáneos observados por la investigación sobre redes sociales e influencers. La trama central hace tangible la ansiedad por la reputación mediada. Desde la psicología social y de los medios, se ha descrito que las plataformas fomentan formas de vida orientadas a la optimización del yo. Los jóvenes y por extensión los creadores adaptan su conducta para maximizar ese estatus, esa aprobación y las oportunidades materiales que lo engloban. Un proceso que Butler conceptualiza como auto-optimización en formas de vida altamente competitivas y orientadas al logro. Ese marco explica por qué personajes como Nice y muchos otros asumen su rol y viven en crisis de identidad, desgaste emocional y conductas performativas que anteponen la visibilidad al bienestar. Consecuentemente, la serie ayuda a visualizar procesos clínicos y subclínicos observados en estudios. La exposición constante, la evaluación numérica, likes, views, ranking y el miedo a la caída reputacional se asocian con estrés, ansiedad social y síntomas depresivos en audiencias y creadores que hacen de su estatus una fuente central de autoestima. La narrativa de suicidio, impostura y autosacrificio en To Be Hero X refleja precisamente ese nexo entre métricas públicas y daño psicológico. La serie investiga cómo la audiencia no es solo espectadora, sino que también agente, puesto que su creencia produce poderes. Esto es paralelo al fenómeno real de los influencers, personas que construyen una marca humana y realizan trabajo emocional, narrativo y económico para mantener la atención. Estudios recientes analizan principios estratégicos del trabajo de estos influencers: la autenticidad, la sensibilidad temática, el fact-checking y la gestión de privacidad, y señalan también los costos laborales y psicosociales de esa marca personal. To Be Hero X dramatiza ese costo. Managers, agencias y rankings que manipulan trayectorias. Los héroes, como los influencers, terminan siendo productos con obligaciones de rendimiento. Además, investigaciones sobre programas donde influencers intervienen en temas de imagen corporal y salud muestran que la figura del influencer puede tener efectos ambivalentes. Pueden ser canales de apoyo, obvio que sí, pero también reproducir estándares y presiones que afectan negativamente la autoimagen de audiencias jóvenes. La serie, al convertir la fe del público en fuente de poder, subraya cómo la validación social puede ser tanto un recurso como un mecanismo de control. Culturalmente, To Be Hero X expone una lógica de cuantificación de la confianza, índice de confianza, que aproxima las plataformas de recomendación y las métricas algorítmicas actuales. Visibilidad y privilegios medidos
reproducidos y regulados por sistemas, algoritmos, managers, comisiones. La investigación sobre visibilidad algorítmica y sistemas de recomendación muestra que no hay neutralidad. Los algoritmos priorizan, ocultan o amplifican contenidos según reglas opacas que estructuran quién obtiene audiencia y quién queda invisible. La ficción lo vuelve literal. Perder confianza equivale a perder poderes. Lo real lo demuestra con invisibilización algorítmica, shadow bans y fluctuaciones en alcance. Culturalmente también es relevante la naturalización de la competencia voyeurística, la idea de que el público merece opinar y decidir sobre la valía de los héroes. Reproduce también formas contemporáneas de vigilancia mediática, rankings, encuestas, trending topics. To Be Heroes muestra los riesgos, saqueo de la intimidad, instrumentalización del dolor personal, escándalos por ejemplo que aumentan o destruyen el índice de confianza y la conversión de lo público en juego estadístico. Aunque la serie es feroz en su crítica, introduce también figuras de resistencia, personajes que renuncian a la fama, comunidades que valoran empatía por sobre ranking y dilemas morales sobre autenticidad y responsabilidad. Desde la investigación aplicada, las respuestas incluyen alfabetización algorítmica y políticas de transparencia, es decir, el derecho a saber, para ser accountable a las plataformas y mitigar efectos nocivos en salud mental y desigualdad de visibilidad. Una agenda que la narrativa pareciera respaldar al mostrar los peligros de la opacidad. To Be Heroes es más que entretenimiento, funciona como una alegoría contemporánea de la plataforma sociedad. Su recurso central, el índice de confianza, sintetiza tensiones reales, autooptimización, trabajo emocional de los influencers, gobernanza algorítmica de la visibilidad, que la literatura académica está documentando el día de hoy. Ver la serie desde esta perspectiva permite comprender no solo la trama, sino también los mecanismos sociales que producen salud mental deteriorada, desigualdad en la atención y una cultura donde la fe pública se vuelve medida de poder y dignidad. Para mitigar esos daños, la investigación recomienda intervenciones a nivel individual, alfabetización mediática, límites en la exposición y estructural, transparencia algorítmica, regulación de plataformas y apoyo psicosocial para creadores. Más allá de esto, me gustaría ahondar un poquito sobre los datos estadísticos de Japón y Corea del Sur sobre el uso de redes sociales y la salud mental de los jóvenes. Un estudio reciente en Japón mostró que el uso de redes sociales se asociaba con percepción distorsionada del tamaño corporal, especialmente en niñas de escuela elemental, es decir, 8 a 12 años. Las niñas que usan redes sociales muestran mayor discrepancia entre su cuerpo real y lo que creen que es el ideal. Otro estudio también halló que los adolescentes que usan redes sociales más o menos arriba de las 3 horas diarias tienen una mayor probabilidad de presentar síntomas depresivos en comparación con quienes los usan menos. Y no quisiera dejar de lado que las tasas de suicidio entre jóvenes escolares sigue siendo una gran preocupación. Solo en 2023, 513 jóvenes en edad escolar murieron por suicidio. Factores claves identificados en esas muertes incluyen expectativas académicas altas, aislamiento social, acoso cibernético, adicción a internet y presiones sociales crecientes. Ya en Corea del Sur, en un reporte reciente de estudiantes de secundaria y primaria media, un 42,3% declaró sentirse estresado de forma regular, un aumento respecto al año anterior. Además, un 27,7% reportó haber tenido síntomas de depresión en el último año. En ese mismo estudio, 42,6% de los adolescentes fueron catalogados en riesgo de sobredependencia del uso del teléfono celular, un índice que ha subido notablemente en los últimos años. También se ha señalado que niños cada vez más jóvenes, desde los 10 años, están siendo hospitalizados por depresión con síntomas severos, lo cual antes era mucho menos común. Se atribuye esto a la presión académica temprana y la exposición temprana a redes sociales.
Con los datos previos como telón de fondo, podemos ver con mayor claridad cómo To Be Hero Eds resuena con fenómenos reales y cuáles son algunas de las consecuencias más profundas que vivencian los jóvenes expuestos a imágenes idealizadas o manipuladas de éxito. La serie dramatiza cómo los héroes monitorizan constantemente su índice de confianza, presionados a parecer perfectos, visibles y admirados. En la vida real, los jóvenes en Japón muestran distorsiones de la autoimagen corporal tras exposición frecuente a redes sociales, lo que coincide con lo que enfrentan los personajes: dificultades para separar lo real de lo idealizado. En Corea del Sur, una cultura de belleza del K-beauty altamente visible con influencers, publicidad y redes sociales produce presión diaria para cumplir esos estándares estéticos, y muchos adolescentes sienten que deben usar estos productos de belleza, modificar su apariencia y presentarla como algo natural o cotidiano. Aunque no todos los datos son recientes, este tipo de presión está bien documentado. Solo en Corea del Sur, casi 3 de cada 10 adolescentes reportan síntomas depresivos, y la dependencia del celular y la exposición constante a interacciones sociales digitales acentúan esa ansiedad. Cuando esa reputación real o percibida decae, el individuo puede experimentar temor al rechazo, vergüenza y retraimiento social. Exactamente lo que ocurre en To Be Hero Eds cuando los héroes pierden confianza. También pierden sus poderes, su estatus, la admiración pública e incluso pueden llegar a perder su identidad. Tengamos en cuenta que hay influencers que solo muestran facetas exitosas, estéticas y glamorosas de sus vidas, produciendo un contraste fuerte con la cotidianidad de sus seguidores. Y esta discrepancia entre la vida real y la vida mostrada puede generar insatisfacción, baja autoestima y sentimiento de vivir por debajo de los estándares visualizados. En Japón, la percepción errónea del tamaño corporal entre niñas ya demuestra cómo se construye una imagen falsa, porque los cuerpos mostrados en redes muchas veces no representan la diversidad de cuerpos reales, lo que induce a comparaciones negativas. En Corea del Sur, el consumo de productos de lujo influido también refleja una presión de mostrar cierto estatus, lo que puede acarrear también con consecuencias económicas, emocionales y sociales cuando se quiere mantener esa imagen. La exposición prolongada a pantallas y redes sociales puede interferir también con el sueño y contribuir a hábitos sedentarios. También reduce el tiempo para actividades sociales, de descanso o académicas. Estos efectos luego retroalimentan el malestar psicológico. To Be Hero Eds muestra cómo los héroes viven en tensión constante, sin descansos y siempre en función del ranking público. Ya en Japón, la adicción a Internet, el aislamiento social, se relaciona con uso excesivo de redes sociales y gaming, especialmente entre jóvenes que usan Internet como refugio social, pero terminan aislados social y afectivamente. La serie funciona como un espejo espectacular. Los jóvenes en Japón y Corea del Sur enfrentan expectativas académicas, sociales y estéticas muy altas. En To Be Hero Eds, los héroes enfrentan estas expectativas impuestas por el público que equivalen a las exigencias sociales extremas. Tener siempre alta aprobación equivale a mantener tus poderes y tu estatus. La imagen falsa de los héroes se ejemplifica en personajes que ocultan su identidad, muestran solo lo que conviene y se someten a la manipulación. Esa dualidad entre lo personal y lo público es fuente de conflicto psicológico, identidad fragmentada y ansiedad por no ser suficiente. La caída abrupta en la vida real, los adolescentes pueden experimentar rechazo, comparaciones constantes, bullying e incluso pérdida de seguidores, comentarios negativos, y en la ficción la caída del índice de confianza se traduce en pérdida de poderes, estigmatización, etc. Esa amplificación ayuda a dramatizar lo que muchas personas sienten de forma velada. Pero no quisiera ser completamente pesimista con el análisis que presento en este episodio, ya que actualmente los gobiernos de estos países han puesto manos a la obra con medidas, como en Corea del Sur, con la prohibición del uso de teléfonos móviles en aulas escolares.
Con esto buscan reducir las distracciones y la presión de redes sociales durante el horario escolar y así mejorar el bienestar mental y académico de los estudiantes. También la regulación de la publicidad encubierta para los influencers, que desde 2020 Corea del Sur ha establecido normativas para que los influencers declaren claramente cuando están haciendo publicidad pagada o promocionando productos con incentivos económicos. La filial de Instagram en este país ha implementado incluso una política para cuentas de adolescentes, con ajustes automáticos como configuraciones de cuenta privada, restricciones en quién puede contactar y límites de uso nocturno. También hay propuestas parlamentarias para leyes que regulen el contenido, los tiempos de pantalla, el consentimiento parental o las restricciones de algoritmo para menores. Por último, y no menos importante, la lucha contra los deepfakes y el contenido sexual digital. Se han endurecido las leyes sobre producción, distribución y posesión de deepfakes sexualmente explícitos. También se ha aumentado la vigilancia, la investigación encubierta y las sanciones para plataformas que no remuevan contenido ilegal y programas educativos para concientizar sobre estos delitos digitales. Desde el 1 de octubre de 2023, Japón incluso comenzó a regular el marketing encubierto, incluyendo actividades de influencers que promocionan productos sin revelar su relación comercial. En Japón, la nueva regulación permite que las empresas sean advertidas públicamente para corregir sus prácticas y, en casos graves, enfrentarse a sanciones administrativas y posiblemente penales si se viola la ley. Aunque no siempre como leyes, hay presión social y de ONGs para que Japón refuerce las leyes contra el acoso en línea, mejoren la protección de menores frente a contenido sexual no deseado en redes y mejoren la alfabetización digital y mediática entre los jóvenes para que puedan discernir contenido idealizado o engañoso. Pero ahora bien, ¿cuál sería el proceso psicológico de una persona bajo esta presión? En primer lugar, existe la atracción inicial y la construcción de identidad digital. La persona entra a redes sociales con un sentido de curiosidad y búsqueda de pertenencia. Empieza a observar modelos aspiracionales que proyectan éxito, belleza y reconocimiento. ¿Cuáles son los mecanismos acá? La comparación social ascendente, que es la tendencia a compararse con quienes parecen mejores. Y el efecto halo, que es la percepción de que éxito en redes equivale a éxito integral, salud, felicidad y amor. En To Be Heroes, el héroe emergente ve el índice de confianza como una promesa de validación y pertenencia, lo que lo motiva a entrar en la competencia. Luego está la internalización de estándares irreales. La persona empieza a creer que debe cumplir esos estándares de belleza, de productividad o de estilo de vida que son en realidad construcciones editadas, idealizadas. Y entonces, ¿cuáles son los mecanismos en este caso? La autoobjetivación, que es verse a sí mismo como objeto evaluable por otros. Y la espiral de autooptimización, que es el intento constante de mejorar para obtener más aprobación. No me gustaría dejar de lado el impacto emocional que genera todo esto, que es la inseguridad, el perfeccionismo y el aumento de ansiedad. En To Be Heroes, los héroes se obsesionan con mantener sus métricas porque cualquier baja en confianza amenaza su sentido de valor personal. Acto seguido, llega la dependencia de validación externa. La autoestima comienza a fluctuar en función de métricas, likes, followers, comentarios positivos. Cada interacción digital se convierte en fuente de recompensa o de castigo. Los mecanismos acá son el condicionamiento operante. La dopamina liberada por la retroalimentación positiva refuerza la conducta de exposición constante. Y la ansiedad de evaluación social, el temor persistente a críticas, silencios o el rechazo digital. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? El agotamiento o desgaste emocional y las conductas compulsivas, como el scrolling, el checking. En To Be Heroes,
La caída del índice de confianza produce crisis existenciales y pérdida de poder literal, reflejando cómo la autoestima queda secuestrada por la validación pública. Poco a poco nos vamos aproximando al agotamiento y a la disonancia. Con el tiempo, la persona siente un vacío, la imagen proyectada no coincide con su identidad real y esto genera la disonancia cognitiva, vivir entre lo que soy y lo que muestro. Se produce un estrés crónico, la activación constante de sistemas de alerta y un burnout digital, que es la pérdida de motivación, fatiga y desconexión emocional. En To Be Heroes, los héroes viven bajo la carga de fingir un rol y la distancia entre máscara y yo verdadero se vuelve insoportable. Y hemos llegado a las consecuencias severas, el impacto en la salud mental, depresión, ansiedad, síntomas somáticos, insomnio o fatiga, los riesgos de conductas autodestructivas como el aislamiento, las autolesiones, el suicidio. ¿Cuál es el impacto social? La dificultad en relaciones auténticas, aislamiento o presión grupal por sostener esa marca personal. En To Be Heroes, la serie no evita mostrar desenlaces trágicos, sacrificios, muertes, rupturas de identidad, reflejando los extremos reales de esta dinámica. Pero no todo tiene por qué ser negativo, puesto que existen vías de resiliencia y salida. Factores protectores individuales como la alfabetización mediática, la autoconciencia, redefinir el valor personal fuera de las métricas y los límites digitales. Los factores protectores sociales o políticos son la regulación de la publicidad encubierta, las restricciones a los menores y las campañas de salud mental en las escuelas. En To Be Heroes, los héroes que logran resistir son los que recuperan vínculos humanos reales, amistades, comunidad, la empatía frente a la lógica del ranking. Todo lo que hemos estado analizando en este tercer episodio me recuerda un poco a uno de los episodios de la serie Black Mirror, Caída en picada, donde nuestra protagonista vive en una sociedad que se basa en la imagen que se proyecta en redes sociales para acceder a mayores privilegios, dejando en evidencia un futuro hiperconectado donde cada acción, gesto o palabra puede hacernos subir o bajar de categoría. Para ir cerrando este tercer episodio de Y si habláramos de anime pero en serio, To Be Heroes ofrece una crítica profunda y multifacética sobre la cultura de la visibilidad digital, los influencers y la presión social. La serie combina narrativa, sátira y arquetipos para ilustrar procesos psicológicos complejos, internalización de estándares irreales, dependencia de validación, disonancia entre identidad real y proyectada y riesgo de burnout. Los héroes representan distintas facetas de la experiencia juvenil frente a la exposición mediática, desde la autenticidad hasta la ambición destructiva, pasando por la carga moral y la suplantación de identidades. La integración de estadísticas, políticas públicas y comentarios de usuarios demuestra que la serie no solo entretiene, sino que funciona como un espejo de problemáticas actuales y como advertencia sobre los riesgos psicológicos y sociales de la cultura digital globalizada. Y hemos llegado finalmente al final de este tercer episodio y quiero agradecer nuevamente por todo el apoyo a este podcast y por la paciencia que han tenido mientras lo esperaban. No quiero irme sin antes brindarles un pequeño adelanto de los próximos 2 episodios de Y si habláramos de anime pero en serio, en el que vamos a adentrarnos en las series de Gachiakuta con su crítica al consumismo y el reciclaje y de Lazarus con su denuncia sobre una sociedad destinada a su autodestrucción. Nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.